La memoria es una función ejecutiva útil y frágil. Nos permite almacenar y recuperar información, revivir el pasado, evocar sensaciones y emociones, activar aprendizajes, imaginar situaciones futuras, prever consecuencias conforme a las experiencias vividas. Es un mecanismo activo y en constante evolución. Hermann Ebbinghaus, filósofo y psicólogo alemán, pionero en la investigación sobre la memoria, construyó el primer estudio sobre un proceso psicológico superior mediante el método experimental, basándose en la memorización de una lista de sílabas sin sentido, su constante repetición, y midió el tiempo que le llevaba aprenderlas tras repetidas memorizaciones. Otra de sus aportaciones fue el test de Laguna, la mejora en el aprendizaje tras repetición y los efectos de la posición serial, la curva del olvido y el modelo de 5 sistemas de memoria, dividiéndolos en memoria de trabajo, episódica, semántica, procesal y perceptiva. En la actualidad, se continúa el trabajo de investigación con base en sus hallazgos. Los sistemas de memoria. Los primeros modelos estructurales dividían la memoria de acuerdo a los sistemas de almacenamiento, dependiendo de las características temporales y de capacidad. El más influyente es el de Atkinson, que establece la distinción de 3 tipos de memorias. La memoria sensorial, caracterizada por ser breve, mantener la información sensorial durante milisegundos. La memoria a corto plazo, de capacidad limitada, como memoria de trabajo, mantiene la información activa mediante el repaso mientras resulte relevante para la tarea que se realiza y trabaja principalmente con información fonológica. Y por último, la memoria a largo plazo, de capacidad ilimitada, mantiene la información en estado pasivo durante largos periodos de tiempo. En la actualidad, la distinción entre memoria a largo y corto plazo es un área de investigación de la psicología experimental y la neurociencia. Por parte de la psicología experimental se estudian las tareas y sus efectos, la posición serial, y se realiza una exploración de las capacidades y propiedades específicas. Por lo que respecta a la neurociencia, se ha obtenido evidencia de disociaciones claras en la actividad neural entre los diferentes tipos de memoria. Se ha realizado la distinción de componentes de la memoria a largo plazo, de acuerdo a los diferentes tipos de información que maneja, ya sea perceptiva, procedimental o declarativa, de acuerdo a las representaciones, conforme a su funcionamiento, implícito o explícito, y de acuerdo al tipo de experiencia fenomenológica que produce, como conocer información o revivir mentalmente un evento. Por su parte, Squire propuso una división de la memoria a largo plazo entre declarativa o explícita y no declarativa o implícita. Dentro de la declarativa, estableció que es de acceso consciente a contenidos, se manifiesta en el intento de recordar cierto contenido aprendido o situaciones vividas en el pasado. Mediante estudios de neuroimagen se ha identificado actividad neural en el lóbulo temporal medial, el hipocampo y regiones adyacentes. A su vez, divide la memoria declarativa en semántica, referente al contenido adquirido sobre el mundo, y episódica, referente al recuerdo de hechos específicos con referencias contextuales y temporales. De igual forma, estas memorias semántica y episódica se subdividen según la experiencia fenomenológica y el tipo de conciencia que producen, ya sea saber o evocar un recuerdo episódico. Respecto a la memoria no declarativa o implícita, sostiene que es de acceso no consciente. La recuperación de la información puede ser de tipo perceptivo o procedimental. La perceptiva actúa de forma automática e implícita, con base en contenido presemántico. Contiene componentes descriptivos, auditivos, visuales, táctiles, fonológicos y escritos. Sobre los recuerdos biográficos, sostiene que son una amalgama de representaciones almacenadas en la memoria declarativa
con contenido episódico contextual y otros contenidos semánticos relativos a eventos generales. Los procesos de consolidación y codificación. La memoria depende de operaciones básicas para cumplir sus funciones. Tales son el registro, la codificación, el almacenamiento y la recuperación. La consolidación se basa en la relación entre el tiempo dedicado a la práctica y su consiguiente memorización. Tipos de procesamiento. Diversas variables influyen en la codificación de una experiencia. Tales son la complejidad y riqueza de contenidos. Craig y Lockhart en 1972 analizaron los procesos de codificación, comprobando que la profundidad con la que se procesa cualquier información determina la memorabilidad. Ante un procesamiento superficial sin focalización, se obtendrán representaciones susceptibles de olvido. Por el contrario, ante un procesamiento más profundo y focalizado, el significado de los estímulos facilitará la memorización. Elaboración. La práctica conlleva elaboración, es más eficiente y efectiva. En un primer momento, William James observó esta diferencia y concluyó que el arte de recordar es el arte de pensar, de conectar lo nuevo con lo existente en la mente. Así, el cambio de modificación constante de los esquemas convierte a la memoria en un proceso activo. De igual forma, organizar la información como estrategia de agrupamiento en función de un criterio como pertenencia a una categoría natural de clasificación taxonómica o similitud funcional facilita su posterior acceso. La elaboración de reglas mnemotécnicas, que son procedimientos en los que se trabaja sobre lo que se quiere recordar, transformándolo intencionalmente, en reducir la cantidad a almacenar o añadir información que la vuelva más recuperable y memorable. Consolidación. Es un factor determinante en la retención a largo plazo. Se refiere a la operación de mecanismos que conducen a la permanencia de una representación en la memoria. Es un proceso que se lleva a cabo a través del tiempo, de forma continua y autónoma. Existen dos tipos de consolidación: sináptica, de periodos cortos, días u horas, que conlleva cambios a nivel molecular en las conexiones sinápticas entre neuronas, y la semántica, correspondiente a periodos largos, meses o años, conlleva una reorganización de áreas cerebrales que sustentan los recuerdos. Depende de áreas corticales, realiza una transferencia de información desde el hipocampo a módulos corticales. Procesos de recuperación. La recuperación engloba un conjunto amplio de circunstancias que se realiza al margen de la conciencia. Principalmente, el carácter asociativo de la memoria humana ayuda a la recuperación mediante el procesamiento de información, ya sea interno o externo, en relación con la huella de trazo en la memoria. Existen dos tipos de recuperación: implícita, que le corresponde a un fenómeno de facilitación perceptiva, perceptual priming, dependiente de las características físicas de los estímulos, y la semantic priming, que ocurre sin tener conciencia de que el estímulo se ha presentado repetidamente. La recuperación explícita se lleva a cabo mediante los procesos de recuperación de la memoria a largo plazo, de forma inconsciente, al realizar la actividad propiamente. Dentro de la recuperación explícita se presentan mecanismos que influyen en el proceso de recuperación. Estos son la familiaridad, proceso rápido y automático que permite acceso a información suficiente sobre algo o alguien sin presentar detalles específicos, y el recuerdo, que es un proceso lento y controlado que recupera detalles referentes al contexto interno y externo de un episodio específico. Los detalles específicos conforman propiamente el recuerdo. Recuperación y contexto. Sin que el sujeto se dé cuenta, las circunstancias en que se realiza la codificación quedan implícitas en su huella de memoria.
El contexto implica el espacio temporal, emocional, estado fisiológico y cognitivo. Los efectos relativos al nivel de activación influyen significativamente en la codificación y posterior recuperación, ya que se ha comprobado mediante estudios realizados por Miles y Hartman en 1998 que aquellos sujetos que aprendían y recordaban en el mismo estado y contexto lo hacían un 20% mejor. Por lo tanto, se demuestra que el estado fisiológico, emocional, físico y cognitivo quedan codificados como parte del contexto de la recuperación, clave del recuerdo, y por ende mejoran el rendimiento del recuerdo. Monitorización de la fuente. Permite saber si lo que se recuerda proviene de una fuente real o imaginaria, si se escuchó, se lo leyó o vivió realmente. Johnson, Hastrodt y Lindsay en 1993 realizaron estudios para conocer la fuente original de un recuerdo, mediante someterlo a evaluación de los atributos auditivos, visuales, perceptuales y especiales del trazo de memoria, para poder determinarlo. Este mecanismo de recuerdo se asocia con actividad neural en el córtex prefrontal lateral. Olvido y distorsiones de memoria. Olvidar es un aspecto inherente y funcional de la memoria. En algunas ocasiones llega a ser deseable y necesario, ya que el olvido se comporta como una limpieza de información innecesaria, relevante o no deseada. Los tipos de olvido se dividen en incidental, que sucede cuando se da una mala codificación, que sin lugar a dudas generará una peor recuperación, haciendo referencia a las claves de recuperación comprometidas si el contexto no fue aprendido de la forma correcta. Como consecuencia, desemboca en una fuente de olvido. La inferencia como causa de olvido se presenta en cualquier decremento de la recuperación, debido a la presencia de elementos competidores. Cuando una misma clave se ve comprometida a distintos elementos en la memoria, el acceso se ve afectado de forma negativa. A mayor número de elementos competidores, mayor probabilidad de olvido. Este efecto se conoce como principio de sobrecarga de la clave, acuñado por Watkins y Watkins en 1976. El control de la inferencia, la inhibición y el olvido es referente a la capacidad de controlar inferencias en la recuperación de información. Es una función ejecutiva esencial y se relaciona con el funcionamiento del lóbulo frontal. El lado izquierdo está implicado en la resolución de la competición entre trazos de memoria. El olvido intencional es relativo a las situaciones en las que se prefiere no recordar o es necesario actualizar la información. Esta capacidad de olvidar intencionalmente es una función importante de control y autorregulación. Gracias por su atención.